Este es el Young Changemakers Podcast, una producción de Global Changemakers. Y yo soy su host, Megan Díaz. Si les gustaría conocer más sobre los diferentes recursos y programas que Global Changemakers tiene para ustedes, no olviden visitar global-changemakers.net. Disfruten el show. Hola, hoy en el Young Changemakers Podcast hablaremos del emprendimiento y sobre cómo un joven con discapacidad está emprendiendo y, más importante aún también, apoyando a otras personas con discapacidad a emprender. Diego, háblanos un poco sobre ti. ¿Cómo describirías tu viaje personal hacia la defensa de los derechos de las personas con discapacidad? Ay, es una pregunta muy intensa. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí. La verdad es que me acuerdo con mucho cariño mi experiencia de Global Changemaker. Yo nací en Estados Unidos por accidente. Mis papás son mexicanos y nací a los 6 meses y medio. Estaban de compras y nací prematuro. Entonces, al nacer prematuro, tengo parálisis cerebral, que en general afecta más que nada mi manera en la que camino. Y bueno, crecer en México con una discapacidad, pues obviamente tiene sus dificultades. Se puede decir que afortunadamente tuve un hermano que no tiene discapacidad. Nos llevamos muy poco, nos llevamos 10 meses y medio de edad. Entonces, eso la verdad me ayudó mucho durante mi niñez a que las mismas expectativas que mis padres tenían hacia mi hermano, las tenían hacia mí. Es decir, si él tenía que tender la cama, yo también. Si él tenía que ayudar a poner la mesa, yo también, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces eso significaba que me tenía que levantar una hora antes para tender mi cama o tenía que ayudar a poner la mesa con cosas que no se rompan, etcétera, etcétera. Pero esa estructura que pusieron mis padres de tener expectativas altas hacia mí como una persona con discapacidad fue realmente, creo que, una base muy importante de mi crecimiento, ¿no? Monterrey, que es donde yo crecí en México, es una ciudad que es muy emprendedora. Muchos negocios en México se han creado en Monterrey. Entonces tuve la fortuna de realmente estar empapado de emprendedurismo desde una edad muy, muy chica, ¿no? De hecho, en el TEC de Monterrey, que fue a la prepa que yo asistí, el lema es cultura emprendedora. Y eso tiene ya más de 15, 20 años, o sea, antes de que la gente realmente supiera, ¿no? qué era lo de emprendimiento o ganara la popularidad que tiene ahora. Entonces, pues siempre fue como el emprendedurismo siempre fue una parte importante de mi vida. Nos vamos a vivir a Estados Unidos una vez que necesito yo cirugía. Y al ir a Estados Unidos realmente fue un parteaguas muy grande para mí, el empezar a entender cómo se trata la discapacidad en Estados Unidos, cómo había leyes que protegen, etcétera, etcétera. Regresamos a México y yo quiero como enseñarle a todo el mundo cómo era esa experiencia. Y después yo regreso. En el Inter también creé una empresa en México. Esa fue como mi primer experiencia formal de emprendimiento. Es un grupo estudiantil que de hecho todavía sigue, se llama Limitless, y lo que hacen es que hacen talleres de comunicarse sin hablar o comer con los ojos vendados o usar transporte público en silla de ruedas. Y todo el tema es cómo educar a los jóvenes y sensibilizar a los jóvenes en temas de discapacidad. Y esa fue pues una gran experiencia, ¿no? Luego regreso a Estados Unidos pensando que voy a hacer política pública y realmente como trabajar en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que el tema de empleo es un tema muy, muy fuerte, desempleo es un tema muy fuerte en el área de discapacidad. Muchas personas con discapacidad, incluso en Estados Unidos,
tienen un alto nivel de desempleo, y al mismo tiempo, pues yo tenía un background de emprendimiento, entonces se me hizo relativamente fácil mezclar las dos cosas, ¿no? Al tener discapacidad, pues tenemos que descubrir cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a caminar de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Entonces, el tener una discapacidad te forza a ser innovador, a ser creativo, etcétera, etcétera. Y eso también lo tienes que hacer como emprendedor. Entonces, era una muy buena manera de mezclar las dos cosas, y la verdad es que nunca nadie había hablado a gran escala de emprendimiento. Entonces realmente pues vimos que ese era un lugar en donde nosotros podríamos hacer una gran diferencia, y pues realmente ha sido una trayectoria muy exitosa. Tenemos más de 600 emprendedores alrededor del mundo que apoyamos. 80 empresas, pequeñas empresas eh, han sido parte de nuestra aceleradora, y han podido recaudar entre 7,000 millones de dólares en inversiones, en capital, etcétera, etcétera. Entonces realmente estamos creando un movimiento, ¿no? Y la idea es cambiar la manera en la que la gente ve la discapacidad, desde un punto de vista de que no es algo que se tiene que necesariamente curar o esconder, o algo que se tiene que proteger, sino es algo que se tiene que celebrar, que se tiene que apoyar, que se tiene que realmente invertir, ¿no? Entonces, contento de la trayectoria que hemos llevado, pero termino diciendo que nosotros realmente hemos sido el sueño, en inglés es overnight success, o sea, el éxito de un día para otro que nos costó 10 años, ¿no? En armar. Entonces, vamos muy bien, hemos crecido mucho, somos líderes en el área, pero no sin reconocer que nos ha costado realmente 10 años de trabajo, ¿no? Claro, no, muchísimas gracias. Y es esto que muchas veces las personas no ven, ¿no? O sea, notan el éxito, pero no se dan cuenta de que hay 10 años o que hay mucho esfuerzo y tiempo detrás. Muchas gracias por compartirnos pues tu trayectoria, ¿no? Que empieza literalmente como comenzaste tu participación desde que naciste, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, justamente nos hablabas de Together International, ¿verdad? Más adelante te voy a hacer más preguntas sobre Together International, pero antes de transitar a esta parte, me gustaría saber más, ¿cuál fue tu conexión con Global Changemakers? ¿Cómo es que hubo esta interconexión entre el trabajo que realizabas para apoyar, y sobre todo para apoyar a personas con discapacidad, y Global Changemakers? ¿Cómo es que sucedió esta conexión? Sí, mira, yo en el TEC, en la prepa TEC, era realmente ajonjolí de todos los moles. Estaba yo en todos los clubs, estaba yo realmente, creo que mi carrera realmente empieza ahí. Empiezo a conocer cómo la gente trabaja en equipo, etcétera, etcétera. Y yo tenía una amiga que también era muy competitiva, Mónica Leal, que había sido Global Changemaker también. Entonces me dijo, deberías de aplicar, tiene mucho. Ella había participado en Limitless, en el grupo estudiantil que habíamos creado, y me dice, tienes que aplicar, realmente es una gran oportunidad. Y apliqué un año después de que ella participó, y pues así empieza la trayectoria. Súper, muchísimas gracias. Y justo quería hacer esta conexión antes de ir adelante, porque pues justo es el Young Changemakers podcast, y principalmente la mayoría de las personas que entrevistamos han formado parte de la red de Global Changemakers. Y bueno, habiendo hecho esta precisión, ahora sí me gustaría ahondar en lo que es Together International. Ya nos diste un panorama completo. Para quienes no estén familiarizados en absoluto con Together International, ¿nos podrías platicar un poquito más sobre en qué consiste, cuáles son sus principales actividades
y cómo se ha desarrollado a través de los años. Sí, mira, pues realmente Together es una incubadora y una aceleradora de negocios para personas con discapacidad. Queremos realmente que sea un recurso en que cualquier emprendedor o persona que está interesada en emprendedurismo con discapacidad pueda acceder. Ahorita nuestros programas claves, como te decía, es la incubadora y la aceleradora de negocios, en donde dependiendo del programa participan una incubación o aceleración de entre 4 y 12 semanas, dependiendo del programa. Y la idea es que a través de esas semanas reciben apoyo estructurado en cuanto a cómo llevar una idea, un concepto de una idea a realmente un concepto de negocios, cómo escalar tal vez un concepto de negocios que ya existe a un concepto en donde puedes buscar inversionistas, en donde puedes buscar fondeo, ¿no? De otro tipo, etcétera, etcétera. La estructura y el estudio es una parte, pero otra parte muy importante también es el conectar a emprendedores con discapacidad con otros emprendedores con discapacidad que también están pasando por esa trayectoria, conociendo, etcétera, etcétera. Y con recursos también, la otra parte, con recursos que son accesibles, porque muchas veces existen todas estas incubadoras y aceleradoras de negocio, incluido el TEC, por ejemplo, que tienen, o sea, obviamente un track record muy impresionante de apoyar a emprendedores, pero a veces no son accesibles para personas con discapacidad por múltiples razones, múltiples facetas, ¿no? Entonces nosotros realmente, nuestro compromiso es todos nuestros servicios son accesibles, ¿no? Y si no son accesibles en su momento, nosotros tenemos la infraestructura, la cultura y los recursos para hacer cualquier programa accesible al instante, ¿no? No, maravilloso. Muchísimas gracias por compartir, porque definitivamente la accesibilidad es fundamental, ¿no? Específicamente en ese contexto, pues de hacerlo inclusivo. Y esto no es sencillo. O sea, sí, es muy difícil lograr accesibilidad, lograr que algo sea inclusivo. En general, a mí me causa curiosidad. ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿Cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado en llegar a tener Together como está el día de hoy? Mira, y tal vez suena muy trillado, ¿no? Pero realmente la dificultad más grande ha sido convencer a empresas, a fundaciones, a patrocinadores que nos apoyen. Hemos realmente demostrado, yo creo, un éxito muy grande. O sea, nuestra empresa, yo te consideraría, es una empresa pequeña, somos un equipo de 7 personas realmente, y hemos podido apoyar a una red de emprendedores de 600 emprendedores, 80 compañías, han recaudado 7 millones de dólares, ¿no? Entonces, hemos demostrado el potencial, ¿no? Y que si las empresas, las fundaciones invierten en nosotros, podemos darles un retorno de inversión en forma de impacto muy grande. Pero llegar a ese momento, llegar a que las empresas, a que los patrocinadores, a que las fundaciones confíen en eso y crean en ese impacto, ha sido y continúa siendo un reto muy grande. Afortunadamente, después de 10 años de trayectoria, ya tenemos un nombre, ya la gente sabe quiénes somos, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un poco más fácil, ¿no? Súper, muchas gracias por compartir. Y pues sí, ha sido un camino no tan sencillo. Yo veo también, escucho y veo, para quienes estén escuchando también, estoy hablando con él en video, entonces por eso digo que veo, pero veo pues resiliencia. Y
pues también satisfacción, ¿no? De poder haberlo logrado porque pues costó mucho trabajo. Y mi pregunta va relacionado con esto. Para ti, ¿cuál es el aspecto más gratificante o qué te motiva más en tu día a día de liderar Together? Bueno, dos cosas. Una es que creo que esto es más grande que yo, que mí, que mi vida, que mi trabajo. O sea, realmente creo que estamos haciendo un cambio global, un cambio en la sociedad. Yo sí, en general, me levanto y creo que voy a cambiar el mundo, ¿no? Y tengo esa actitud y tal vez es muy cliché, muy trillado, pero esa actitud me ayuda, ¿no? Y me ayuda a pensar que va más allá de mí, va más allá de un día, va más allá de una dificultad, etcétera, etcétera. Esa es una parte. Y la otra, y yo creo que es mucho mi personalidad, a mí me gustan mucho los retos, mi mamá diría, siempre he sido muy necio, desde que querías, ya ahorita ya diría tenaz, pero cuando era chico decía que era muy necio. Eh, Tanto así de que ella me dice un chiste, me dice, o sea, de chiquito ya querías nacer, antes de tiempo, antes que todos, tú querías salir, ¿no? Entonces, siempre he sido así y siempre me han gustado los retos. Entonces, creo que el hacer algo que nunca se ha hecho, el realmente eh, romper con muchos paradigmas, porque incluso en Washington, ¿no? Donde yo vivo en Washington, D.C., y aquí es donde realmente he formado mi carrera. Se han realmente intentado diferentes políticas públicas para eh, incluir a personas con discapacidad en el mercado laboral, para cambiar la manera en la que la sociedad eh, trata y percibe la discapacidad. Y la verdad es que yo creo que de manera sistemática no han funcionado. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad siguen teniendo un desempleo alto, siguen teniendo, y la gente lo reconoce. O sea, hay una ley que se llama Americans with Disabilities Act, que es la ley de discapacidad más importante a nivel nacional en Estados Unidos y definitivamente a nivel internacional en cuanto a que realmente forja lo que es el tema de inclusión a nivel mundial, ¿no? Pero los mismos escritores de esa ley reconocen que la misma ley ha fallado en temas de inclusión laboral para personas con discapacidad. Entonces, comparto esto porque digo, lo que se está haciendo, el status quo, no está funcionando. Entonces, hay que buscar maneras de romper esos paradigmas de otra forma y creo que el emprendimiento es una manera más eficiente, más eficaz y nueva de tratar de romper con los paradigmas, ¿no? Y ese reto me motiva y me gusta, ¿no? Entonces, eso es lo que me mantiene activo. Gracias por compartir. Definitivamente, pues es una manera de ver la vida increíble, ¿no? El ver los retos como una motivación y no como una desmotivación es muy importante. Y sí, o sea, creo que algunas personas dicen que es como cliché, ¿no? El decir que, pues creo que puedo cambiar el mundo, pero yo pienso muy parecido a ti. Yo también creo que necesitamos pensar así, no importa si es como súper cliché o como que no lo vamos a lograr o que como suena muy abstracto, pero el tener la pasión y el pensar así es lo que necesitas para, en donde quiera que estés, es lo que necesitas para empezar a hacer la diferencia. Entonces, eh, me alegra mucho escuchar que también es en tu caso. Y bueno, justamente más allá de la motivación, ya nos hablabas de que los retos persisten. Y me gustaría transitar un poco más allá de Together, al panorama actual que se sigue viviendo para personas con discapacidad. Ya nos hablabas de este panorama y me gustaría escuchar más sobre cuáles son exactamente esos obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo que no sea pues dirigido por ellos mismos, un emprendimiento.
Pues buena pregunta, y yo creo que también depende mucho de la región del mundo en la que estamos hablando, ¿no? En Estados Unidos existe una ley que se llama Americans with Disabilities Act, que protege sobre todo la infraestructura eh, sobre todo la infraestructura y lo que implica para la inclusión de personas con discapacidad. Eh, entonces, por este lado, las barreras, otra vez, de manera infraestructural, particularmente en Estados Unidos, hay menores, ¿no? Pero aún así, las personas con discapacidad tenemos un desempleo bastante alto, casi el doble de las personas que no tienen discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que eso te dice? ¿Qué es lo que eso te refleja? Que realmente las barreras no son únicamente infraestructurales, ¿no? También son de actitud, también son de percepción, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso en unos países como Estados Unidos, incluso tal vez eh, eh, Europa, eh, United Kingdom, ¿no? Donde hay leyes de infraestructura que protegen más a personas con discapacidad. Eso es muy bueno, pero todavía hay un camino largo que recorrer en cuanto a actitudes, en cuanto a barreras de actitud y de percepción, ¿no? Y en muchos países de Latinoamérica, en muchos países en desarrollo, realmente el primer paso es las barreras infraestructurales, o sea, el hecho de que la gente ni siquiera puede salir a la calle, no puede acceder a transporte público, no puede ni siquiera llegar a la entrevista de trabajo porque no es accesible el camino, ¿no? Entonces creo que es muy importante evaluar en dónde estamos, ¿no? Y utilizar también el emprendedurismo para demostrar el impacto económico que puede llegar a tener las personas con discapacidad. Nosotros ahorita vamos a trabajar en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyando a entre 600 700 emprendedores en Latinoamérica. Bueno, falta que nos aprueben el proyecto, pero fingers crossed, va a suceder, ¿no? Entonces, ese proyecto, gran parte del enfoque del proyecto es, sí, fomentar el emprendimiento, pero también demostrar a agencias gubernamentales y a sociedad civil y a emprendedores en sí la importancia y el retorno económico que puede tener la sociedad de gente con discapacidad. Entonces, si se ve desde ese punto de vista, el invertir en calles inclusivas, políticas inclusivas, etcétera, etcétera, no es un acto de caridad, sino se vuelve un acto de innovación, de inclusión laboral, de retorno de inversión, etcétera, etcétera. Por supuesto, absolutamente, ¿no? O sea, porque sumar a personas con discapacidad al final es sumar a personas que van a contribuir a la fuerza laboral, etcétera, etcétera. Entonces, sí entiendo completamente lo de la retribución, ¿no? Y el hecho de que haya un retorno. Y me gustaría ahondar un poco más sobre las ventajas únicas que aportan las personas que tienen discapacidad. Para ti, ¿cuáles serían esas ventajas únicas, ese factor diferenciador que una persona con discapacidad puede traer en el mundo del emprendimiento? Sí, buena pregunta también. Mira, yo normalmente respondo esta pregunta con una historia, ¿no? Yo, cuando era niño, una de las múltiples terapias que mis papás trataron para apoyarme fue que montara a caballo. Y eso ayuda porque ayuda al equilibrio, especialmente para personas con parálisis cerebral, que el equilibrio es uno de las habilidades que se tienen que desarrollar, ¿no? Cuando estaba en el caballo, hubo un momento en el que me caigo del caballo. Y me caí del caballo
nos subimos al caballo otra vez y continuamos, ¿no? Termina la sesión y el entrenador se acerca con mis papás y les dice, la verdad es que me impresiona mucho Diego porque normalmente cuando un niño se cae del caballo no se quiere volver a subir al caballo. Mucho trabajo eh, eh, convencerlo o convencerla de que se vuelva a subir al caballo, ¿no? Y realmente para mí el caerme del caballo no era, o sea, me caía o me caigo incluso todavía casi todos los días, ¿no? El caerme no es parte de mi vida normal, común y corriente. Entonces, eh, caerme de un caballo o caerme del piso no era realmente para mí la gran cosa, ¿no? Y comparto esta historia, ¿por qué? Porque eso genera, o sea, yo incluso a veces voy a los doctores y les digo, no, pues me caigo por lo menos una vez a la semana, no sé, y les llama mucho la atención, pero para mí es parte de mi vida, es parte de lo que, o sea, sé caer muy bien, sé cómo protegerme, etcétera, etcétera. Eh, pero eso es una metáfora que yo utilizo mucho porque el caerme o el fracasar en el trabajo y en el emprendimiento es parte de mi vida cotidiana, así como el caerme literalmente es parte de mi vida cotidiana. Entonces, el poder, y así como yo he desarrollado esa habilidad de poderme caer, eh, hay mucha gente ciega, sorda, que ha tenido que desarrollar otro tipo de habilidades, otro tipo de resiliencias. Entonces, el poder traducir esas habilidades a un mercado laboral y a un mercado de emprendimiento es lo que genera que las personas con discapacidad incluso puedan ser mejores emprendedores. Y lo vemos, o sea, Richard Branson, todos los inversionistas en Shark Tank han declarado que tienen discapacidad, pero normalmente eso sucede después de que se vuelven famosos y ricos. Imagina qué puede pasar si la gente empieza a invertir en personas con discapacidad desde antes, ¿no? Toda la percepción de la comunidad puede cambiar. Muchas gracias por compartir y no, la verdad me encantó la historia porque ayuda a entender mejor, ¿no? El hecho de hasta el poder caer y como tú dijiste, yo ya sé caer bien, yo ya sé cómo protegerme porque sé que voy a caer. En la vida uno se va a caer y caer y caer y caer y lo importante es pues que te puedas levantar, ¿no? Sí. Y que sepas, que no tengas miedo de caerte, ¿no? O sea, que estés preparado porque va a pasar, porque nada es perfecto, porque pues tiene que pasar, ¿no? Y específicamente para emprendedores, ¿no? Creo que ser emprendedor muchas veces se asocia con como solo este lado ya exitoso, con glamour, como no, Shark Tank dijiste, ¿no? Como todo ese tipo de estereotipos que hay, pero no es así. O sea, el ser emprendedor, yo creo que el 90% es luchar, como dijiste, es caerse, es tropezarse, es resiliencia, la verdad. Entonces, muchas gracias por compartir esa característica que compartes tú, pero también muchas personas con discapacidad y que sin duda los hace especiales y tienen esta ventaja única, ¿no? Porque también si a otras personas les han dicho no, pues creo que en tu caso y en el de otras personas les han dicho no 1000 veces más. Entonces es saber tomar ese no y convertirlo en un sí. Entonces muchas gracias por esta historia y esta perspectiva tan valiosa. Y bueno, regresando a la idea del emprendimiento y al hecho de que tú trabajas con personas emprendedoras con discapacidad, si se puede, me encantaría que pudieras compartirnos alguna historia o que nos compartas sobre algún ejemplo inspirador de alguna persona con discapacidad que conozcas. Mira, pues te cuento, uno de nuestros consejeros en el consejo directivo de Together, su nombre es Álvaro y él es el director general, es chileno y su empresa se llama Wheel the World. Es una de las grandes empresas más grandes de viajes para personas con discapacidad. De hecho, hubo un momento en el que mucha de su trayectoria y de su éxito
fue relacionado a Facebook y la publicación que Facebook y el alcance que Facebook les daba. Entonces, Mark Zuckerberg lo menciona, ¿no? En uno de sus discursos. Entonces, realmente eh, está teniendo un impacto masivo en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Él, por ejemplo, pues sí, su discapacidad va muy de la mano de su empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otro emprendedor que se llama Eric Ingram, que vive aquí en Virginia, y él trabaja en hacer satélites pequeños que van al espacio y inspeccionan a otros satélites más grandes. Entonces, eso no tiene que ver con la discapacidad en cuanto a que los satélites pueden ayudar a monitorear cuánta gente con discapacidad y etcétera, etcétera, pero directamente no tiene que ver con temas de discapacidad, ¿no? Entonces, realmente ves una red, tenemos a otra compañera con discapacidad que acaba de vender su empresa eh, por más de 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, realmente lo valioso es que los empresarios y las industrias en las que trabajamos son muy distintas, desde espacio hasta turismo, a medios, ¿no? Compañías de medios. Y demuestran todos estos emprendedores cómo los emprendedores con discapacidad pueden existir en cualquier industria, pero realmente es esa resiliencia, esas habilidades y actitudes que nos hacen destacar. De acuerdo completamente y creo que tocas un punto muy importante y es el hecho de que una persona con discapacidad, un emprendedor con discapacidad no tiene que solamente trabajar en emprendimientos de discapacidad. Eso pues al mismo tiempo sería pues limitar muchísimo. Entonces pueden estar en cualquier industria pues como cualquier persona. La verdad hasta y como lo dijimos al inicio, ¿no? Es más bien estas habilidades, esta resiliencia, haber experimentado muchos nos, lo que va a traer ese plus a cualquier industria. Entonces, ahorita que me contabas de los satélites, qué impresionante, ¿no? La verdad es, bueno, muchas felicidades a las y los emprendedores que mencionaste, a ti también, por supuesto, por todo el trabajo que has hecho. Y bueno, desafortunadamente ya estamos llegando al final del podcast, pero no podemos irnos sin escuchar un mensaje final tuyo. Entonces, me gustaría que por favor compartieras un mensaje final a nuestros oyentes y especialmente a aquellos jóvenes con discapacidad que quieran, como lo dijimos hace un rato, cambiar al mundo, pero lo vean como muy difícil. ¿Qué les dirías a todas las personas que nos escuchan? Bueno, a las personas con discapacidad les diría, únanse a nuestro movimiento, adelante, together-international.org es la página, together con un 2, entonces con todo gusto y sobre todo a la gente que habla español, ahí vamos a empezar a traducir todos nuestros programas a español pronto. Con este proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero al público en general les diría lo que dijimos al principio, ¿no? Mucha gente escucha estas historias eh, y cree que fue suerte, cree que fue rápido, etcétera, etcétera, pero realmente pues han sido 10 años de trabajo, eh, y pues cambiar el mundo toma tiempo y entonces diría que el ser paciente contigo mismo, el ser paciente con el mundo, el escuchar también, una de las cosas a mí que me ayudó mucho como emprendedor, empecé a ir a terapia por cuestiones personales, no por cuestiones de trabajo, pero esa es una herramienta y habilidad que poco se habla y poco se discute y el escuchar no necesariamente quiere decir que vas a estar de acuerdo con la otra persona, con lo que la otra persona dice, pero es por lo menos ser empático y entender
de dónde viene esa persona, y también escucharte a ti mismo, escuchar tu intuición, tus conocimientos, etcétera, ¿no? Súper, Diego, muchísimas gracias. Nos quedamos con todos los consejos que nos compartes: ser empático o empática, saber escucharse a sí mismos y a sí mismas. Y bueno, Diego, pues solamente recalcar que agradecemos muchísimo que nos acompañaras en este episodio del Young Changemakers Podcast. Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en este episodio. Hasta luego. Gracias a ti. Bye. Muchas gracias por escuchar este capítulo del Young Changemakers Podcast, un show producido por Global Changemakers y editado por mí, Megan Díaz, su host. Si están escuchando en Spotify, les recordamos dar clic al icono de la campana para obtener una notificación cada vez que publiquemos un episodio nuevo. También les recordamos visitar global-changemakers.net para tener acceso a todos los programas y recursos disponibles para ustedes. Muchas gracias.